Confesamos hoy y pedimos, Señor, nosotros queremos de todo nuestro ser se somete, Señor, a tu voluntad, a tu presencia. Llénanos, Señor, con tu presencia. Que nuestra vida sea tu reino, porque tú eres rey sobre todo. Oh, Señor, abrimos nuestros corazones y nuestras vidas y pedimos, Señor, llénanos con tu presencia. Llénanos, Señor, con tu poder, con tu gracia. Límpianos, purifícanos, Señor. Te damos gracias porque donde hay el Espíritu Santo de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay gozo, hay paz, hay vida. Oh, Señor, echamos fuera cualquier forma de oscuridad. Todo lo que viene del enemigo hay que salir de este lugar en el nombre de Jesús. Si alguno de nosotros ha venido hoy atado de alguna manera o con cadenas de pecado o por causa de mentiras que hemos creado que están controlando nuestras vidas, que cualquier forma de cadena sea rota en ese lugar. En el nombre de Jesús, ven Espíritu de Dios a liberar tu pueblo. Ven Espíritu de Dios, libra nuestra mente, libra nuestros corazones, libra nuestras almas, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, esta es nuestra oración. Amén y amén. Amén. Qué alegría estar en la presencia de Dios. Qué privilegio poder entrar en la presencia de Dios, escuchar del Señor, sentir su presencia en nuestro ser. Y Él es bueno. Amén. Hoy seguimos con este tema que hemos estado escuchando, enseñando y aprendiendo en las semanas pasadas. Estamos hablando de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y para resumir un poco lo que ya hemos aprendido es que el Espíritu Santo es Dios. Tal como el Padre y como el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. El Dios cristiano es el Dios de la Trinidad que existe desde eternidad hasta eternidad, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Lo que es posible en la presencia de Dios es posible en la presencia del Espíritu Santo. Leemos que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre el pueblo de Dios, la iglesia. Y como leemos en Juan capítulo 3, que el Padre derrama el Espíritu o da el Espíritu sin medidas. El Señor es generoso. El Señor derrama su Espíritu y Él no está contando cuánto o la cantidad, Él solo derrama su presencia. Pero cuando vemos nuestras vidas, la vida de la iglesia en el mundo, podemos ver que la vida de la iglesia de hoy no siempre es como leemos vemos en el libro de Hechos, que no siempre es la regla y quizás no es la regla. Que alguien que ha sido cristiano por 30 años, 40 años, mantiene ese amor que había en el principio. Que ese fuego que había en el principio, después de 30 años, ese fuego a veces no podemos ver. Hoy no vemos que las iglesias están dando su fruto como vemos en el libro de Hechos. ¿Por qué? Cuando leemos estas promesas de la Biblia, las palabras del Señor, por ejemplo en Juan capítulo 7, las palabras del Señor mismo, el Señor está en Jerusalén, había una fiesta grande de los judíos, y desde versículo 37 en el Evangelio de Juan capítulo 7, leemos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura.
Jesús se refería al Espíritu que recibirán los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Ríos de agua vida. No solo arroyos, no lluvia que viene y mañana no hay, no un poco de agua, no un vaso de agua, ríos. No un río, ríos. Esa imagen es una imagen de plenitud. Es una imagen de un fuente grande y fuerte. Una abundancia de agua que en ese contexto significa vida y el Espíritu de Dios. Esa vida de que habla Cristo, esa vida que nosotros podemos imaginar, una persona tan llena de la presencia de Dios, que hay como un fuente de ríos de agua viva que salen de su vida, que llenan su vida. Esto no es una vida aburrida. Esto no es una vida sin alegría. Esto no es una vida sin colores. Es una vida de abundancia de la presencia de Dios. Una vida llena de bendición. Y lo que vemos en las Escrituras es donde hay la presencia de Dios hay gozo. Donde hay la presencia de Dios hay paz. Donde hay la presencia de Dios hay libertad. Donde hay la presencia de Dios hay fruto del Espíritu Santo. Una vida tan llena de agua viva tiene que dar su fruto. Tiene que estar llena de gozo y alegría y libertad. Pero, ¿por qué esto es algo que hay que enseñar? Esto no es algo que podemos tomar por supuesto. Esa imagen de los ríos de agua viva, de esa vida de abundancia, esto es algo que no vemos siempre en nuestras vidas o en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Leemos en el Nuevo Testamento, yo recuerdo creciendo en la iglesia que me han enseñado que todos los que reciben a Jesucristo como su Señor han recibido el Espíritu Santo de Dios como un don, como una bendición. Es por el Espíritu Santo que nosotros entendemos que hemos pecado y necesitamos un Salvador. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos ver y entender quién es Cristo. Es por el Espíritu Santo que esa fe puede levantarse en nuestros corazones, que el Señor puede salvarme. Y solo es por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que podemos arrepentirnos y mirar hacia el Señor con fe para salvación. Si tú tienes fe en Jesucristo, el Espíritu Santo está en ti. Pero debes este lenguaje que el Señor nos ha dado, su Espíritu. Esto nos puede dar la imagen, y a veces nosotros vivimos así, como el Espíritu Santo es algo que es mío. Yo puedo ponerle en mi bolso, y cuando necesito el Espíritu de Dios, haz tu mágico. Yo vivo mi vida y el Espíritu Santo es mío. El Señor me ha dado su Espíritu. Por eso es importante siempre recordar, el Espíritu Santo es Dios. Y nuestra relación con el Espíritu de Dios es basado por esa verdad, que Él es Dios. Hay que mostrarle reverencia y el respeto que pertenece a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos vivir así? Porque el Espíritu Santo, Cristo nos ha dado que Él nos va a mandar un otro consolador. Estaba buscando la palabra. Gracias, vete, conoce sus escrituras. Amén. Esto fue una prueba. El Señor nos va a mandar un otro consolador. Y la palabra que usa refleja que ese consolador va a ser como Cristo. Como Cristo ha estado con los discípulos todos los días, el Espíritu Santo está con nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para formarnos. ¿Cómo nosotros podemos vivir de esa manera? Que el Espíritu Santo sea nuestra guía. En la epístola a los Romanos, capítulo 7, leemos una descripción de la lucha del hombre contra el pecado. Esa epístola es escrita por el apóstol Pablo, y yo creo que ese capítulo es un poco
una descripción de su vida antes de Cristo. Ese hombre ha crecido en una religión muy dura, muy fuerte. Y ese hombre ha vivido toda su vida con el propósito de ser un hombre santo, un hombre justo y con las fuerzas de su propia voluntad, con disciplina, con una vida dura y viviendo. Sin embargo, leemos en este capítulo que cuál imposible era por un hombre en su propia esfuerzo santificarse. La lucha del hombre contra el pecado es una lucha sin esperanza. Él explica, el comandamiento me dice, no ten avaricia. Esto me hacía pensar del avaricio. Quizás, te digo un poco, es como el comandamiento me hace pecar. ¿Cuán imposible es? El comandamiento que era para mi vida, para mi bendición, fue para mí como una tentación, una puerta hacia el pecado. Y leyendo eso uno puede entender, hermanos, si nosotros hemos luchado contra el pecado de alguna forma, nosotros entendemos el apóstol Pablo. Nosotros entendemos que sabemos cómo es luchar en nuestra propia esfuerzo contra el pecado. Es imposible. Un hombre no puede ganar esa lucha en su propia esfuerzo. Yo quiero leer los últimos versículos del capítulo 7 y los primeros del capítulo 8. Y claro, el apóstol Pablo no ha escrito su epístola con capítulos, pero podemos ver en esa epístola, es un lugar de cambio. Él está cambiando de temas. Y desde el versículo 21, en el capítulo 7 del epístola a los romanos. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana, sirvo a la ley del pecado. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y sin ninguna explicación, sin entender nada más, nosotros podemos leer estos versículos y ser bendecidos. Qué hermosas palabras, qué hermoso mensaje, esa proclamación. ¿Quién me puede liberar de ese cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Cristo. Doy gracias a Dios porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la ley del Espíritu de Dios, la ley del Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, hay algo a explicar. Porque en esos capítulos el apóstol está explicando que toca ese tema de cómo vivir, cómo ser guiado por el Espíritu de Dios. Y él está jugando un poco con las palabras. Leemos la palabra ley, vemos no sé cuántas veces en estos dos capítulos. La palabra en hebreo, ley, significa más la instrucción, la enseñanza, es una palabra más neutral quizás. La palabra que él está usando en griego es esa palabra que significa ley, como ley en el mundo, como las leyes de un país. Y si nosotros pensamos, porque todas palabras tienen una significancia, pero tienen también una área, algo dinámico que puede significar una palabra. Esa palabra pone más el enfoque en lo que hace la ley o que significa la ley, más que
palabras en una página, un libro con leyes. Por ejemplo, si uno puede preguntarse, en la mayoría de los países democráticos, ¿dónde hay el centro de poder? ¿Cuál es el centro de poder de un país democrático? Normalmente es el Congreso donde se hacen las leyes. Ese es el lugar que hace o que es el origen de las leyes. Esto es el lugar que determina qué tipo de sociedad vamos a tener. Que determina qué es lo que es prohibido y qué es lo que podemos hacer. En ese centro decidimos cómo vamos a usar los impuestos. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener? ¿Qué hacemos con los que tienen mucho y con los que tienen poco? Esto significa no solo leyes escritas en un libro, pero es un poder, algo que controla, algo que dirige, algo que es más dinámico que solo palabras escritas en un libro. Esa palabra tenemos en español, por ejemplo, hay regiones autónomos. Esa palabra nomos es la palabra que está usando. Autonomía significa ¿qué? El que tiene poder sobre sí mismo, el que puede controlar. Nomía en ese contexto significa control, poder. Hermanos, la mentira más grande que cree el hombre moderno es que es autónomo. Que yo tengo poder, yo tengo libertad. Yo he creado a mí mismo. Yo soy el Señor de mi vida. Y yo no sé es un insulto tan grande explicar a gente más joven que yo hoy que tú eres un producto de algo. ¡Oh! Yo que no. Hermanos, pensamos, y uso muchas veces ese ejemplo, pero yo creo que es algo que lo explica muy bien. Si nosotros estamos en un café, en la cola, escuchando qué pide la gente, solo una persona con mucha madurez solo va a pedir un café. Una persona con mucha madurez o muy poco dinero, un café. Todo el mundo pide, yo quiero un doble eso, con soya de eso, con esto sin azúcar y por favor en ese tipo de... Es como todo el mundo tiene algo específico, su bebida. Es algo personalizado, porque yo soy una persona tal especial. Yo soy como, sí, el único, yo soy diferente. Pero hermanos, si pensamos de dónde venimos, pensamos de los valores que tenemos, las ideas que nosotros tomamos por supuestos, y pensamos de cómo era la sociedad hace 300 años. O pensamos de un lugar muy lejos de nuestro lugar de nacimiento. En este lugar hay cosas que se creen que son diferentes que yo creo. Hay valores que son muy lejos de mí. Sin embargo, yo vengo de un lugar donde la mayoría de gente tiene los mismos valores que yo. Esto me muestra que yo soy el producto de algo. Hay normas, hay valores, hay cultura que controla mi vida. Yo no he creado a mí mismo, yo soy un producto de algo. El apóstol está explicando que nosotros no tenemos ninguna opción. Si vivimos en este mundo, nosotros vamos a vivir sometidos al poder del pecado y de la muerte. Pero lo que está explicando es que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, viene algo diferente, que por la primera vez en nuestras vidas, nuestros corazones van a cambiar. Que no solo vamos a tener los deseos de la carne, que es la naturaleza pecaminosa, que es el hombre sin Dios, no solo vamos a escuchar la voz de carne que dice haz esto o haz esto, que ahora viene una voz nueva, voz del Espíritu Santo. Que los impulsos que hay en mí no solo será lo que es pecaminoso, lo que es carnal, hará impulsos nuevos.
puros, buenos. He escuchado tantos testimonios de personas que han recibido a Cristo y como todo el mundo han visto a los cristianos, han pensado, un poco demasiado conservativos o conservistas, no sé, esos valores, yo no sé, un poco están juzgando a todo el mundo. Es como, sí, es el Cristo, sí, pero ser como ellos, no. Pero cuando han recibido la presencia de Dios, de repente, algo que era ok antes, ahora no me siento tan bien haciendo eso. Algo que antes era normal, yo no sé. Es como, esto me da un sentido malo. Yo no sé, no quiero seguir con esto. Algo que antes parecía como muy difícil o no quería, como de repente, como, yo quiero orar un poco más. Yo quiero buscar estas cosas, como vienen impulsos nuevos. Esto es la obra del Espíritu Santo. Y la imagen que vemos en esos dos capítulos es que la voz que escuchas, estás dando control. Cuando yo escucho la voz de la carne, la voz del pecado, y yo hago que me pide esa voz, es como yo estoy dando un poco de tierra a ese poder. Y lo que hace la carne y la imagen que tenemos, la voz de la carne, te va a guiar a esclavitud. Porque la carne quiere control. Y cada vez, y lo que hace es que da una promesa falsa. Te dice, haz esto y vas a sentir alegría. Lo haces, vas a sentir un poco de alegría, pero no mucho. Es porque no has hecho como lo suficiente. Hay que hacer un poco más. La próxima vez, hazlo un poco más fuerte. Hazlo con un poco más de gente. Hazlo un poco más. Y lo haces y lo vas a sentir, pero es la misma cosa. Es como tienes alegría, pero por un momento. Es porque tienes que hacerlo un poco más fuerte. Y cada vez la carne tiene más control. La carne tiene más tierra. Y cuando nosotros hemos perdido esa tierra a la carne, no podemos reconquistarla. Solo Dios. No podemos tener el control de nuevo. Solo Dios. Y es lo mismo con ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad y la ansiedad te hace, no puedes hacer esto, no es seguro. Como hay que esconderse, hay que no decir nada. Y nosotros es como damos un poco de tierra a la ansiedad. Y tenemos miedo, cualquier otra cosa. Cualquier cosa que es una voz de nuestra vida. Y cuando nosotros sometimos, estamos dando control. Estamos dando tierra. Y la única manera de reconquistar esa tierra es ir contra de ese impulso. En esos capítulos podemos ver que la única manera de liberarse del poder del pecado y de la carne es como dice aquí en el capítulo 8, versículo 12 a 17. No podemos como mirar todo el capítulo, lo recomiendo para leer después, capítulo 8 en el epístola a los Romanos. El apóstol explica cómo nosotros podemos seguir el Espíritu Santo hacia la vida de libertad que el Señor quiere para nosotros. Cómo nosotros podemos encontrar esa vida de libertad, esa vida con ríos de agua viva saliendo de nuestra vida. Cómo nosotros podemos encontrar esa vida que Dios quiere para nosotros. Capítulo 8, desde versículo 12 a 17. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es de la vivir en conformidad a la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por el medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es muy interesante ver que nosotros no vivimos con una deuda a la carne, que hay que vivir en conformidad. Y esa palabra de conformidad es la idea de someterse. Es como que nosotros no tenemos ninguna deuda contra la carne, que hay que someterse a la carne. En contrario, buscamos libertad del poder, del pecado y de la muerte. ¿Cómo? De ser guiados por el Espíritu de Dios. Lo que vemos en estos capítulos es bueno a recordar y pensar que la carne será parte de tu vida mientras vives en esta tierra. Que es recibir el Espíritu Santo, esto no hace que sale la carne. Esa vida, toda la vida será una lucha contra la carne. Podemos vivir vidas muy santificadas como cristianos. La carne va a estar también en tu vida cristiana. La carne puede darte la tentación de sentirte orgulloso por tu humildad. Como la carne será una lucha de toda la vida. La única manera de luchar contra la carne es someterse a ese otro voz. Someterse a los impulsos del Espíritu Santo en lugar de los impulsos de la carne. Y vivir en humildad, porque hermanos, nosotros vamos a equivocarnos. Vamos a perder una lucha aquí, una lucha allá, pero no vamos a perder la guerra. Vamos a seguir caminando, seguir buscando al Señor, seguir buscando su voz. ¿Cómo nosotros podemos luchar? No en nuestra propia esfuerzo, no con nuestra propia sabiduría, escuchando a la voz del Espíritu Santo y obedeciendo. Esto para la carne, esa palabra, someterse, para la carne es difícil. Esto es lo contrario que quiere hacer la carne. La carne quiere rebelión, la carne quiere como romperse de cualquier forma de control. Someterse al Espíritu de Dios, obedecer su palabra. La carne nos va a hacer esclavos de nuestros deseos, de nuestra carne, con promesas vacías. ¿Saben cómo funcionan antibióticas? Esto es muy interesante. Cuando nosotros tenemos un virus, bacteria en nuestros cuerpos y tomamos pastillas de antibióticas, y yo no soy ningún científico, perdóname si no es 100% correcto, pero tengo la idea, ese material antibiótico parece a la bacteria como comida. Y la bacteria miran ese chuletón enorme que viene y empiezan a comer. Y comen hasta cuando no tienen más hambre. Pero es comida sin energía. Mueren de hambre con estómagos llenos. El pecado es el mismo. Te da una tentación. Esto te va a dar alegría. Y tú comes y llena tu estómago, pero no te da nada. Has olvidado poner sal. La próxima pones sal. Y nosotros nos están guiando hacia la muerte, dándonos comida que no contiene vida. La única manera de matar al carne, que en este lado de la tumba no va a suceder, pero la única manera de que la carne no tiene control es cada día escuchar a la voz del Espíritu, con cada oportunidad escuchar a la voz del Espíritu, y esa voz me guía hasta la vida. Escuchar la voz de Dios, hermanos, muchas veces nos parece la muerte. Obedecer la palabra de Dios, hermanos, parece la muerte. Cristo dice, si tú quieres seguir a mí, toma tu cruz y sígueme. Pero lo que va a morir no es tú, es la carne. Lo que muere es la carne, no es tú. Porque lo que hace Cristo es cuando muere la carne, hermanos,
el verdadero tú va a venir delante. Cuando muere la carne, tú seas revelado como la persona que Cristo, como que Dios ha creado. Cuando muere la carne, nosotros vamos a ser más libres para ser la persona que Dios ha creado y que Dios ha declarado buena creación. Es cuando la ley, la novia, la control del Espíritu está sobre nuestras vidas. Que la ley del Espíritu de vida nos libera del control de la ley, del pecado y de la muerte. Nosotros no podemos vivir sin alguien controlándonos, porque somos creados para alabar. Somos creados para seguir a alguien. Somos creados para vivir por algo más grande. Y mi ejemplo preferido por esto. Mi ejemplo preferido, perdóname si lo he usado demasiadas veces, pero para mí parece perfecto. Yo soy islandés y toda mi vida la gente islandesa me ha dicho que yo no soy religioso. Yo no me gusta religión, no es demasiado para mí. Pagar o dar diezmos o dieces, esto es algo fanático, no, yo no voy a hacer esto es locura, solo quieren tu dinero. Cuando Islandia ha estado en los Euros en el fútbol, esa gente no religiosa han dado mucho más que diezmo para comprar camisas azules para el equipo de Islandia. Han pagado un montón de dinero para billetes de avión a Francia. En un tiempo cuando todos los hoteles eran llenos, han pagado un montón para encontrar un lugar a dormir. Han pagado aún más para entrar a un estadio. ¿Para hacer qué? Levantar su mano y cantar cantos. Eso, hermanos, es religión. Eso, hermanos, sentirse unidos con otros, algo más grande que yo. Están cantando cantos, levantando las manos, dando su dinero. Hermanos, si tú no buscas a Dios, vas a encontrar algo otro y hacerlo a tu Dios. Puede ser deporte, puede ser salud, puede ser tu carrera, puede ser una esposa o un hombre, puede ser cualquier cosa que quizás en sí mismo no es algo malo, pero no es Dios. Por eso nosotros tenemos gente famosa, porque son como dioses pequeños para nosotros. Personas y su palabra va a cambiar nuestra vida. Ese hombre dice que ese producto es bueno, lo vamos a comprar. Ese hombre dice que eso es malo, lo vamos a comprar. Nosotros somos creados por Dios. Somos creados para seguir al Señor. Nosotros no tenemos la opción de no seguir a nadie. Nosotros no tenemos la opción de no tener una ley sobre nuestras vidas. La única opción que tenemos es qué ley hay. ¿Qué voz estoy escuchando? Y si yo escucho la voz del Espíritu Santo, Él me guía a través de la muerte de mi carne hacia vida eterna. A través de la muerte de mi carne a libertad verdadera, a vida en plenitud, a vida llena de la presencia de Dios, llena de gozo que el mundo no puede robarme de eso. Vida llena de paz que el mundo no puede robarme porque el mundo no me lo ha dado. Algo que viene de un mundo que es al otro lado de la muerte y de la tumba, algo eterno. El Espíritu de Dios, como el guía de mi vida, es la única manera de ser liberado del pecado y de la muerte. Pero ¿cómo nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros podemos seguir la voz y los impulsos del Espíritu Santo? Dos cosas yo quiero decir. Nosotros todos, si tú eres un cristiano, hermano, el Espíritu de Dios vive en ti. Si tú eres un cristiano, fue el Espíritu Santo que te ha guiado hacia Cristo. Tú eres una nueva creación. Y tú tienes las promesas de Dios por sus hijos y su pueblo, que el Espíritu de Dios estará contigo todos los días. Siempre, siempre. Pero para escuchar la voz del Espíritu Santo, la primera cosa es pensar de la disposición de nuestros corazones. Yo digo que el Señor nos enseña en
el Evangelio de Mateo capítulo 5, él dice, bendecidos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si nosotros tenemos hambre y sed por lo que viene de Dios, si yo tengo hambre y sed por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios, por la voluntad de Dios, hermanos, tenemos esa promesa. El Señor te lo va a dar. Si tú tienes hambre por lo bueno de Dios, va a ser saciado. Un corazón abierto. Yo creo que hambre por Dios llama a la presencia de Dios como ninguna otra cosa puede hacerlo. Un corazón abierto, un corazón con hambre y sed. Y espero que esto tiene sentido en español, pero es como un lugar de aterrizaje para la presencia de Dios. Es como estamos abriendo un lugar. Señor, aquí estoy. Aquí eres bienvenido. Aquí yo quiero tu presencia, yo quiero tu voluntad. Es como un lugar para que el Señor puede venir, un corazón abierto. Y también, lo segundo, es buscar los lugares donde yo sé que hay el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Hermanos, por la sangre de Jesucristo, nosotros podemos entrar en la misma presencia de Dios. Podemos venir delante del trono del Señor en oración, solo en pensar al Señor y venir con esa confianza en la sangre, en el sacrificio de Cristo. Y hermanos, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios sale. El Espíritu de Dios está esperándonos con brazos abiertos. Él viene con nosotros. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está. Cristo nos enseña, llama y la puerta será abierta. Busca y vas a encontrar. Cuando nosotros pedimos a Dios, el Señor nos va a dar su Espíritu. Cuando nosotros llamamos por la puerta, Señor, yo quiero tu presencia, Él abre la puerta. Señor, yo te estoy buscando. Él dice, me vas a encontrar. A veces, nosotros que somos cristianos, podemos recordar cuando yo he recibido a Cristo por la primera vez, wow, fue algo diferente. Me he despertado con canto en mi corazón. He visto un nube hermoso y me ha hecho pensar del Señor y alabanza salía de mi boca. Todo era como perfecto y como un poema de alabanza. Todo, he probado un chocolate rico y esto ha creado un momento de alabanza en mi corazón. Como todo era por Dios, el Señor, yo pude sentir la presencia de Dios en todo. Pero quizás nosotros vamos a crecer, madurar y esto será en el pasado. Tenemos que recordar que en el libro de Apocalipsis, lo único que Cristo tiene contra la iglesia en Efesios, tenían doctrina perfecta, vidas santificadas, pero habían perdido ¿qué? El amor. El amor primero que tenían en el principio. Eso nos enseña que para el Señor no es algo, por supuesto, que con los años vamos a perder ese fuego. Esto es algo que hay que mantener. 20 años después, 30 años después, 50 años después, nosotros podemos tener más amor que en el principio. Es el mundo que nos ha mentirado eso, que vamos a perder. Esto es normal. Vas a madurar, vas a calmarte. No. El Señor es eterno. El Señor es para siempre. Ese amor es para siempre. Y a veces nosotros podemos pensar, yo recuerdo hace años yo escuchaba mucho la voz de Dios, pero ahora no. Yo tengo el don espiritual de perder cosas. Y yo les puedo decir, ¿qué es lo que hacemos cuando perdemos algo? Yo no tengo el don, esto fue una broma. Pero cuando he perdido mis llaves, ¿cómo puedo buscarles? Yo pienso, ¿quién es el último lugar que yo recuerdo que tenía mis llaves? Y yo voy hacia este lugar. Si yo recuerdo que hace años la voz de Dios era parte de mi vida de cada día,
yo puedo pensar, ajá, ¿y cuál fue el momento que yo he acabado de escuchar esa voz? Muchas veces nosotros podemos recordar un momento que el Señor nos había pedido algo, o había algo que había que decidir, y hemos escuchado la voz de Dios, pero esto nos parecía demasiado costoso. Y hemos decidido no escuchar la voz de Dios y seguir con nuestras vidas. Hermanos, el Espíritu de Dios, cuando nosotros cerramos la puerta, Él espera hasta cuando nosotros abrimos de nuevo. Cuando yo cerro a la voz de Dios, Él no va a gritar, o Él no va a abrir la puerta y decir, ajá, aquí estoy, no me olvides. Él espera. Y a veces nosotros tenemos que regresar a este momento, a este lugar, y pedirle, Señor, yo recuerdo que yo he hecho esto, perdóname. Perdóname por cerrar mis orejas, mi alma a tu voz. Yo quiero escucharte de nuevo. El primero tentación en el jardín de Edén no era que el pecado es bello, el pecado es bueno. El serpiente ha hecho al hombre y mujer dudar la bondad de Dios. Al lado del árbol prohibido, interesante, el Señor les había dado el árbol de la vida eterna. Esto era libre para ellos a disfrutar. No han buscado este árbol. ¿Dónde estaban? Al lado del árbol prohibido. Esto es lo más interesante, porque prohibido. ¿Por qué? Diferente. Yo creo que era un árbol normal, pero solo prohibido para darles la opción de decidir algo otro que seguir al Señor. El serpiente pregúntales, ¿es que van a morir? No van a morir. El Señor no quiere que coman ese fruto, porque si lo hacen, van a ver que no necesitan a Dios. Es como el Señor está negándoles algo bueno. El Señor no quiere que disfrutan la vida. Es en efecto diciendo, el Señor no es bueno. Cuando el Señor me prohíbe hacer algo, si Dios es bueno, esto no es bueno. Si el Señor dice que no, es porque es malo. Y si el Señor dice, sigue este camino, me parece difícil, me parece costoso, pero si el Señor es bueno, esto es el camino mejor. La tentación de siempre es esa lucha, es que yo creo que Dios es bueno. Es que yo creo que lo que el Señor dice, que esto no es para tu bien, que no es para mi bien. Esto es la tentación. Nosotros tenemos que decidir en nuestros corazones, Señor, perdóname por dudar tu bondad. Perdóname por pensar que yo sabía mejor que tú. Perdóname por cerrar mi alma al voz del Espíritu Santo, porque yo no quería hacer lo que tú me estabas pidiendo. Y seguro que ese arrepentimiento el Señor va a honrar. El Espíritu nos llama, el Espíritu nos guía, pero nosotros siempre tenemos esta opción de escuchar. Y si el Espíritu Santo me está guiando, ¿a dónde me va a guiar? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? La vida siguiendo el Espíritu Santo es una vida de más y más y más profundidad en nuestra relación con Dios. La vida siguiendo el Espíritu Santo es una vida de oración más y más fuerte. Es como la obra del Espíritu Santo es hacer crecer más y más el espacio que tenemos en nuestro ser para Dios. Que crece la presencia de Dios en nosotros. Y con la presencia de Dios viene ¿qué? Gozo. Con la presencia de Dios viene ¿qué? Libertad. Viene paz. Viene vida. Viene propósito. Viene poder. Y no solo es para nosotros, es para compartir con los demás. Cuando hay el Espíritu de Dios, hay fruto. Y hermanos, árboles no comen fruto. El fruto es para otros seres. Es para bendecir al mundo. Siguiendo el Espíritu Santo, podemos ver, y me gusta ese versículo en el segundo epístola a los Corintios, capítulo 4, 16. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día.
Nuestros cuerpos no son eternos. Cuando pasan los años, vamos a ser más débiles, vamos a perder nuestras fuerzas, cabello, otras cosas, dientes, no sé. Pero aunque nuestros cuerpos están en proceso de morir, la palabra está enseñándonos, vamos a fortalecernos día tras día en el Espíritu. Que con 80 años, la voluntad de Dios es que nosotros tenemos más poder espiritual que hoy. Con 90 años nuestras oraciones serán fuertes, poderosas en Dios. Hermanos, el propósito de Dios para ti es una vida de bendición, creciendo hasta cuando nosotros vamos a encontrar al Señor en los tiempos. El Espíritu de Dios es derramado sin medida. El Espíritu de Dios es un esfuerzo de vida dentro de nosotros, renovándonos, restaurándonos, liberándonos. Y cuando nosotros seguimos el Espíritu Santo va a poner en nuestros corazones lo que hay en el corazón de Dios. Los que no le conocen, los que están sufriendo, los que están buscando. Y hermanos, hay tanta gente buscando. Necesitan una persona escuchando el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios dice, ora por esa persona, entra en el súper, no puedo. Ora por esa persona, pero es mi trabajo, quizás voy a perder mi trabajo. Ora por esa persona, pero es un amigo, quizás, ¿qué va a pensar de mí? Si lo hacemos, vamos a ver el poder de Dios. El Señor quiere tocar vidas a través de nosotros. No tienes que vivir en un ministerio, no tienes que ir como misionero. Hermanos, hay tanta necesidad en cualquier lugar. Sobre todo, en todos lugares hay tanta necesidad. El mundo necesita personas escuchando la voz de Dios. El mundo necesita personas llenas del Espíritu Santo que pueden entrar a una situación difícil y oscura con la presencia y poder de Dios, para que la gente pueda ser liberada, salva y transformada por la vida de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Diciendo sí a Dios. Empieza con un solo sí, pero después es una manera de vivir diciendo siempre sí al Señor. Y el Señor nos enseña que nosotros somos fieles con lo poco, Él nos va a dar más. Empieza con lo poco, un solo sí, y después una disposición del corazón, diciendo sí al Señor. Y nosotros vamos a equivocarnos, vamos a pensar, esto es la voz de Dios, pero es nuestra voluntad. No vamos a pensar, quizás esto es el Espíritu de Dios, pero es nuestra carne. Hermanos, esto es natural y parte del proceso. Como una persona que empieza a comer café, la primera vez, esa persona no va a conocer la diferencia entre algo bueno y algo malo. Pero después, tomando una taza de café cada día, de repente vas a sentir, esto es calidad, esto es lo bueno. Equivocándonos vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voz de Dios y cuáles mis sentimientos, cuáles mis pensamientos. Tenemos la libertad de equivocarnos si nosotros seguimos siendo humildes, dispuestos a aprender. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias por tus promesas y tu palabra. Tu palabra que nos enseña que el Espíritu Santo es derramado sobre tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por esa promesa que todos nosotros, todos los que han recibido a Cristo como su Señor, Señor, nosotros somos tu templo. Individualmente y juntos somos tu templo, Señor. Y tu voluntad es que crece tu templo en esa tierra. Tu voluntad es que nosotros todos seamos llenos de tu presencia, de tu poder, de tu libertad, de tu gozo. Y ahora, Señor, quiero orar en el nombre de Jesucristo, que si algunos de nosotros hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo hace años, ven, Espíritu de Dios, con tu presencia. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a abrir la puerta de nuevo. Señor, ayúdanos.